Decidimos, edición especial. Luis García Mesa Tejada, sancionado con la pena de 30 años de presidio sin derecho a indulto. La sentencia de 30 años de prisión para Luis García Mesa y Luis Arce Gómez salió 14 años después del golpe militar del 17 de julio de 1980, cuando el Granado fue el acusador en el juicio por genocidio, delitos económicos y violación a los derechos humanos contra el dictador y casi 60 personas más. Pasea su impunidad en el país frente a una lamentable y mantenida negligencia policial. El nombre de Juan Sin Miedo viene de allí. Del Granado es parte de una generación que sufrió en carne propia la represión de las dictaduras y que peleó por el retorno de la democracia a Bolivia. Horacio, como era conocido en esa época, asesoró a sindicatos obreros, hizo resistencia política y periodismo clandestino de denuncia. No soportan que haya un partido político en este país. Después del juicio contra García Mesa, Del Granado presidió la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. En 1997 estuvo en la lista de los primeros diputados uninominales de Bolivia. En su circunscripción, la 10 de La Paz, germinaron las bases de su actual partido, el MCM. En 1999 fue elegido como alcalde de La Paz y 5 años después ganó su reelección. Fueron 10 años de modernización y de ordenamiento de la sede de gobierno, con resultados que el presidente Evo Morales, en ese entonces su aliado, alabó. La Paz parece estar viviendo primavera, felicidades señor alcalde, mi respeto y admiración. Hay que clonar al alcalde para que vaya a trabajar en todas las ciudades. Su amistad con el MAS terminó en 2010. Atrás quedaron el compadrazgo con el presidente y los elogios mutuos, cuando el Granado pasaba así a la oposición. No necesitamos del MAS para ser parte de ese proceso de transformación histórica que está viviendo el país. Estos datos son una demostración del fracaso de una gestión municipal. Y así, el candidato del MSM le ganó a la del MAS en las municipales de 2010. Al señor Evo Morales, al señor García Linera, candidatos tramposos. Hoy, Juan del Granado se presenta a las elecciones con otra ex aliada de Evo Morales como acompañante de fórmula, la joven cruceña Adriana Gil. Buenos días a todo el país. Bienvenidos a esta tercera entrega de este ciclo especial del programa Así Decidimos, destinado a conversar con los candidatos a la presidencia. Esta mañana, en un horario inusual, tenemos el gusto de compartir este set con don Juan del Granado, candidato a la presidencia por el Movimiento Sin Miedo. Don Juan, muy buenos días. Bienvenido a Unitel. Juan Carlos, un gusto verte después de muchos años. Y es un gusto estar con ustedes, amigos y amigas, en sus domicilios. Señor del Granado, le he escuchado decir más de una vez que esta elección pondría a prueba al Movimiento Sin Miedo. ¿Cómo le está yendo a su partido hasta acá en la prueba? Mira, es la primera vez que el Movimiento Sin Miedo, después de 15 años de construcción partidaria, está enfrentando una elección nacional con sus candidatos propios, con su visión propia de país y sin duda con una propuesta al conjunto de los bolivianos también elaborado en nuestras propias instituciones partidarias. Más de una vez le escuché decir que si las encuestas fueran como la Biblia, una palabra de Dios más o menos, en el Beni debiera haber gobernadora y en La Paz debiera haber alcaldesa. ¿Cómo está usted en la perspectiva de las encuestas, de sus propios datos en esta elección? Mira, no son un oráculo, no son la bolita de cristal, porque si fuera así, no tendríamos alcalde. Tú lo estás diciendo, no tendríamos alcalde en una de las 14 ciudades maravillas del mundo, que es nuestra ciudad de La Paz. Marina Silva debe estar preocupada con las encuestadoras. No, se trata de una aproximación de un ejercicio estadístico a lo que piensa eventualmente la gente. Lo que tenemos en todo el país, Juan Carlos, amigos, es una muestra permanente y creciente de simpatía. Ayer he estado 3, 4 horas en la calle, en La Paz. En la medida que tenía que venirme aquí a Santa Cruz, de acá voy a pasar a Oruro y ya no voy a llegar hasta las 12 de la noche a mi querida ciudad.
y otra vez la muestra de simpatía permanente. Mira, si tenemos que trabajar, y hemos trabajado estas 2, 3 semanas en esto, es traducir esa gran simpatía que encontramos en la gente en una decisión de voto, si es que esa decisión de voto no se hubiera tomado y no estuviera todavía expresando la simpatía que tenemos. Don Juan, usted ha tenido una gestión muy exitosa en La Paz como alcalde, ha logrado reordenar una ciudad que administrativamente era un caos y probablemente hoy es una de las ciudades más bellas de Bolivia, sin duda. No por nada está entre las 14 maravillas del mundo. En ese sentido, al Movimiento Sin Miedo le fue muy bien en política en La Paz, digamos. Llevan 3 elecciones ganadas. Sin embargo, en la elección nacional no parece reproducirse el mismo efecto. ¿A qué atribuye usted esta diferencia hasta acá? Te estás basando en las encuestas, Juan Carlos, ¿no? Vamos a ver el día domingo. Yo les decía a algunos colegas tuyos hace unas horas atrás en La Paz que el día domingo probablemente en horas de la noche estén infartando los encuestadores y los analistas. No, vamos a tener un resultado muy importante en todo el país y sin duda, como en otras oportunidades, a la cabeza de La Paz. ¿Qué factores impidieron concretar el acuerdo con Rubén Costas y su organización política? En el inicio de esta campaña electoral parecía muy evidente un acercamiento natural entre su partido y el del gobernador Costa de Santa Cruz. Mira, fue un paso audaz el que intentamos dar con Rubén Costas. El mes de febrero de este año, en la primera reunión que tuvimos, yo lo conocí a Rubén Costas. O sea, no había conversado con él, Juan Carlos. Y entonces lo que se dio fue un positivo acercamiento, una positiva aproximación entre 2 fuerzas políticas distintas, una más de izquierda, otra más conservadora. Y lo que convinimos durante 2 meses de conversaciones fue buscar acuerdos de carácter programático. Y los encontramos. Pero es probable que, y lo digo con el respeto y el cariño que ahora les tengo a Rubén y a los demócratas, es probable que el propio movimiento demócrata no hubiera tenido este año aún, después de un poco más de un año de trabajo partidario, la consistencia estructural para tomar una decisión tan audaz como la que nosotros estábamos tomando. ¿Dónde estaba la audacia? En evitar que sigamos incomunicados, en hacer que 2 fuerzas democráticas, pero que vienen de distintos lugares, que tienen distintas visiones, se aproximen en una sola visión para avanzar, en una visión que no era una visión conservadora, que no era una visión extremista, que era una visión democrática para reiniciar un proceso de transformación democrática en el país. Coincidimos en muchísimas cosas y yo creo que el saldo es, Juan Carlos, absolutamente positivo. ¿Quedaron buenas las relaciones con él? Pero claro, mira, hemos hecho una buena contribución a lo que va a ser un renovado sistema político o un renovado sistema de partidos. Es que tenemos que sentarnos, así pensemos distinto. Y mira, cuando nos sentamos encontramos muchas coincidencias. Se desmistifican cierto tipo de prejuicios. Es esto lo que hemos logrado con Rubén, con el movimiento demócrata, lo hemos logrado con Ernesto, a quien tampoco conocía, Ernesto Suárez, y te aseguro que hacia adelante vamos a tener un escenario de relaciones cordiales positivas para el conjunto del país. Con Samuel Doria Medina, ¿en qué estado están sus relaciones? Mira, siempre hemos tenido una amistad formal. Nunca hemos compartido una visión de país y por eso nunca nosotros intentamos conversar con Samuel, pese a que Samuel hacía esfuerzos. Ahora nos damos cuenta que eran más esfuerzos pirotécnicos con esto de la unidad. No, nosotros hace 32 años, lo recordabas en esta pequeña introducción, hace 32 años recuperamos la democracia para tener no solamente libertad, sino para tener pluralismo. Y en ese pluralismo Samuel tiene una visión distinta a la nuestra de país. Yo creo que Samuel está viendo con nostalgia el pasado de hace 9 años. Nosotros no queremos quedarnos ni con este gobierno que está estancado, y seguramente vamos a hablar de esto, pero tampoco, Juan Carlos, queremos retornar al pasado, donde Samuel Doria Medina fue ministro del Acuerdo Patriótico, donde formó parte de una visión que a nuestro criterio le hizo un enorme daño al país, más allá de los
avance siempre que en la historia larga los gobiernos le propician a nuestra comunidad. Brevemente, don Juan, sus relaciones con Fernando Vargas, ¿cómo son? Excelentes. Mira, con Fernando nos hemos conocido en la pelea por el TIVNIS. Nosotros como movimiento político apoyando todas las movilizaciones del TIVNIS, presentando los recursos legales, las acciones legales para la defensa de ese territorio. Y bueno, y Fernando a la cabeza de esa movilización, primero indígena y luego ciudadana. Yo hablé con Fernando el mes de febrero en La Paz, o el mes de marzo pudo ser, y le propuse llevar adelante una acción conjunta en la medida que habían muchísimos puntos de coincidencia de largo y de corto plazo en la acción política. Fernando coincidió en que habían muchísimos puntos de aproximación, pero él me dijo con una franqueza absolutamente respetable que él estaba en la perspectiva de forjar un nuevo proyecto y un proyecto político propio de los indígenas de tierras bajas y de quienes los apoyaban. Bueno, respetable, y le deseo la mejor de las suertes a Fernando. Antes de entrar al programa, don Juan, cercano a Fernando Vargas, bastante cercano ahora a Rubén Costas, algo distante de Samuel Doria Medina. Tengo que preguntarle, ¿y Evo Morales, más cercana su relación o más distante ahora? Mira, se lo he dicho también a varios colegas tuyos y se los he dicho en verso. Con el MAS, nunca más. Hace 8 años y medio, Juan Carlos, éramos parte de ese sentimiento nacional, de esa esperanza que Evo significaba como respuesta precisamente a casi 20 años de gobiernos partidocráticos, de gobiernos que habían defraudado la recuperación democrática. Hoy día, pero no hoy día, hace 4 años que rompimos con el MAS. Y hoy día somos parte de la frustración. Pero como dirigencia política, como conductores de una corriente de opinión pública en el país, no podemos quedarnos en la frustración. Estamos impulsando una renovada alternativa. Lamentablemente, Evo Morales, la conducción de este gobierno, ha malogrado lo que podía ser un momento histórico absolutamente distinto. Se ha malogrado este momento de esperanza que vivimos, o esta posibilidad de transformación que vivimos hace 9 años en el país, por el autoritarismo en contra de la vigencia democrática, por la reinstalación de la corrupción en contra de una visión ética, por la manipulación de los poderes en contra de una construcción institucional verdadera, con el derroche, Juan Carlos, de los recursos frente a las urgentes necesidades de nuestra comunidad en una coyuntura de bonanza económica. Y finalmente, por las acciones antiindígenas, represivas, en Chaparina, en la destrucción del TIVNIS. Bueno, entonces estas son las razones que hoy día nos permiten afirmar que con el MAS se ha desperdiciado una esperanza. Y por supuesto aquellas razones que nos llevaron a apoyarlo hace 8 años y medio, contrariamente, al revés, ahora son las razones que nos han distanciado irreversiblemente de esta conducción. Bien, y para cerrar el círculo, sus relaciones, su visión de Tuto Quiroga. Mira, fue presidente de la República. Tuto Quiroga ha sido vicepresidente de Banzer. Es un hombre que tiene sin duda sus cualidades, tiene sus defectos, pero viene de ahí. No tenemos nada que ver con la visión que en su momento alentó y alienta el señor Tuto Quiroga. Don Juan del Granado, si usted gana el domingo, ¿cuál sería su primer decreto, su primera ley, su primera medida? ¿Por dónde empezaría usted a gobernar el país? Mira, tenemos 5 medidas urgentes. ¿Cuál de estas 5? Mira, probablemente lo primero que haríamos sería poner en desarrollo, en despliegue, nuestro plan de seguridad ciudadana, que no solamente es policía equipada, bien equipada, una policía capacitada, una policía mejor pagada, no solamente eso, sino una policía que en contingentes adecuados se traslada a vivir con la comunidad. Por eso el plan es policía comunitaria, o lo que podría llamarse policía barrial. En estaciones policiales integrales, Juan Carlos.
No 2 horas de patrullaje superficial o no 15 minutos de show televisivo como les gusta a los ministros de gobierno, especialmente los fines de semana. No, se traslada a ese contingente. 30, 40 efectivos policiales se trasladan a vivir en la comunidad en estaciones policiales integrales, que ya las hemos construido en La Paz en estos años. Este programa está en curso, con dificultades, porque no hay sintonía con el gobierno. Y allí los policías tienen dormitorios, tienen comedores, tienen todos los servicios esenciales y se integran a la comunidad. Conviven con las juntas de vecinos, con los estudiantes, con los dirigentes agrarios si son comunidades agrarias, y establecen con ellos mecanismos de prevención del delito. Llevan adelante una campaña en contra de la violencia. La violencia con motivo del alcohol, la violencia con motivo de los problemas entre los vecinos, la violencia intrafamiliar. Y de esta manera se crea un mecanismo de prevención del delito, pero también de acción contra el delito cuando éste se produce. Ya no tardan 24, 48 horas en llegar al lugar donde se han producido los hechos. Y entonces esto tiene que ver con la protección de la vida de nuestros niños. Mira, el registro estadístico de los últimos 2 años dan cuenta que en Santa Cruz casi hay una muerte violenta cada día. Igual que en el Alto. Estamos en este momento arrinconados por la delincuencia, por el narcotráfico y por la violencia, y creemos que dignificando la policía, haciendo de la policía un ente esencialmente ciudadano, bien remunerado, bien equipado, pero sobre todo viviendo en los barrios con una fuerte, una vigorosa inversión en estaciones policiales y con una comunidad además integrada plenamente a una visión democrática, podemos efectivamente desplegar esta política que sería una de las primeras, juntamente con las otras tareas de urgencia que tenemos. Bien, en su programa de 10 puntos, el tema de hidrocarburos es central. ¿Qué va a hacer usted con la nacionalización? ¿Se mantiene el actual esquema? Vamos a mantenerlo, claro. ¿Qué lo distinguiría entonces del MAS en ese sentido? Mira, en primer lugar, no es evidente, amigos, amigas, Juan Carlos, no es evidente que en este momento el excedente petrolero en favor del Estado sea del 82%. Este excedente petrolero es superior al 65%. No es como quiere Samuel, ¿no? Samuel quiere volver hacia atrás con el 50-50. El 50-50 es de la ley de hidrocarburos del año 2004. Pero una vez que se dictaron los decretos o el decreto de nacionalización, se estableció una participación adicional de yacimientos superior al 15%. Vamos a mantener este porcentaje superior al 65% de la renta petrolera en favor del Estado y del gobierno. ¿Dónde está la diferencia con el MAS? Que tenemos que desplegar de inmediato una política exploratoria masiva. Y ahí viene la segunda política de urgencia. Estamos ofreciéndole a nuestra comunidad 2 fondos. Un fondo de reactivación productiva inmediato, pero en segundo lugar un fondo de reposición de reservas también inmediato, de $5.000 millones. Este segundo fondo de reposición de reservas. Claro, le estamos planteando a nuestra comunidad que este fondo sea un fondo público-privado. Y vamos a hacer todo lo que sea constitucionalmente, legalmente necesario para atraer la mayor cantidad de inversión extranjera a este fondo de inversión público-privado. Para gatillar, te decía Juan Carlos, un proceso exploratorio sobre las 104 áreas de reserva hidrocarburífera. Hoy día no más de 10 áreas están siendo objeto de tratamiento y de estudios. No, necesitamos esta inversión inmediata sobre estas 104 áreas para reponer en términos lo más breves posibles, sabiendo que las tareas de exploración tardan entre 4 y 6 años, porque se están acabando las reservas. De los 20 trillones de pies cúbicos que teníamos al inicio de este gobierno, hoy día solamente tenemos 10. Y el año del 2018 puede haber ya un déficit, no en la riqueza gasífera, sino en la producción de gas. Podemos tener una enormísima dificultad de aquí a 2 o 3 años, o de atender solamente o preferentemente el mercado externo, Brasil y la Argentina, o atender el mercado interno, que va a ser de mucha mayor demanda de gas.
con las plantas de separación, con Bulo Bulo, ojalá concluido, con las plantas petroquímicas en el Gran Chaco. Esta es la tarea fundamental. ¿En esas tareas de exploración usted contempla la participación de las empresas transnacionales del petróleo? Por supuesto, te decía un fondo... ¿Bajo qué condiciones, señor delegado? Bajo las condiciones actuales, con una diferencia sustancial. Vamos a retirar todos los desincentivos que este gobierno ha puesto y que están ahuyentando permanentemente esa imprescindible inversión extranjera. ¿Cuáles son estos desincentivos? En primer lugar, la inseguridad jurídica. O sea, no tenemos una nueva ley de hidrocarburos y todo se maneja con decretos. Un decreto que sale un día y al día siguiente otro distinto y que por tanto no le dan un mínimo marco de inseguridad más allá de estas nacionalizaciones político-partidarias a las que el gobierno nos tiene acostumbrados. En segundo lugar, tenemos que eliminar la corrupción. No solamente está la inseguridad jurídica que ahuyenta la inversión, sino están los niveles de corrupción en todos los estratos de la Dirección de Yacimientos y del Estado boliviano. Mira, hace un par de años hubo un cruento accidente y el gerente de la planta separadora, que en construcción tenía en su cuenta bancaria $400,000. Si no era el accidente, no hubiéramos sabido que había ahí un tema de soborno muy complicado. Bueno, primero, entonces, segundo, hay que eliminar los desincentivos, especialmente el de la corrupción. Y en tercer lugar, el tercer desincentivo, la burocracia. Es una estructura tremendamente burocrática. Para aprobar un contrato de servicio de exploración, esa empresa, ese inversor, tiene que esperar fácilmente entre 1 y 2 años. Porque 2 veces tiene que pasar por el Congreso un contrato. Primero para que le autoricen los parlamentarios al gerente, o al presidente, mejor dicho, de Yacimientos, firmar el contrato, y una segunda vez para aprobar el contrato como tal. Esto no tiene ningún sentido jurídico. Bueno, además de esta burocracia en el plano legislativo, tenemos una enorme burocracia ya en el manejo concreto de las relaciones con los sectores privados. Brevemente, don Juan, ¿qué haría usted con la subvención a los hidrocarburos? El año pasado el país gastó alrededor de $1.000 millones para subvencionar gasolina y diésel. El presidente nos dijo acá el domingo que ese monto ha bajado, que este año va a bajar bastante más, pero sigue siendo una cifra muy alta. Mira, lo primero que hay que esclarecer, Juan Carlos, es que la subvención a los hidrocarburos no es un problema solamente de importación y de compra de hidrocarburos del exterior, especialmente del diésel. Nos están mintiendo los personeros del gobierno cuando nos dicen, cuando produzcamos suficientemente nuestros propios hidrocarburos se va a acabar la subvención. Eso no es cierto. La subvención es un problema de orden económico. La subvención se produce cuando tú produces hidrocarburos, gasolina, diésel a un costo, y el precio al que tú lo vendes es inferior a ese costo. Y ahí hay un margen que tienes que subvencionarlo. O sea que la subvención se va a mantener, así seamos absolutamente autosuficientes en la producción de hidrocarburos. Lo vamos a hacer relativamente pronto en el caso de las gasolinas. No lo vamos a hacer todavía en un largo tiempo hacia adelante en la producción de diésel. Nos está mintiendo todos los días el señor García Linera. No vamos a ser autosuficientes con las actuales inversiones y con la actual tecnología que están implantándose en nuestras refinerías. Estos procesos de transformación catalítica requieren inversiones no de 35, de 40 millones de dólares. Requieren inversiones de 200, 300 millones de dólares. Bueno, vamos a mantener la subvención. Así tengamos toda la producción nacional garantizada de hidrocarburos, de diésel, de gasolinas, etcétera, va a haber un monto de subvención porque nuestros costos de producción van a ser mayores a nuestros precios de venta. Claro que la vamos a mantener. Es parte de una política social que va en beneficio de la mayoría de la población. Si yo soy presidente, vamos a mantener la subvención, dice don Juan del Granado, con quien estamos conversando esta mañana en Así Decidimos. Vamos a ir a una pausa y al volver conversaremos sobre la crisis en el sector de salud. Así Decidimos, edición especial. Así decidimos y en esta mañana conversando con el candidato Juan del Granado. Don Juan, usted ha hablado permanentemente en esta campaña de la crisis del sistema de salud.
¿Cuál es su propuesta para hacer una reforma integral de este tema? Mira, en primer lugar, Juan Carlos, tenemos que hacer una asignación presupuestaria mínimamente adecuada a las necesidades de nuestra comunidad. Hoy día solamente el 4% del presupuesto anual está destinado a salud. Estamos planteándole a nuestra comunidad llevar este porcentaje de la asignación presupuestaria al menos al 10%. Esto significa 3.000 millones de dólares al año para salud, 21.000 millones de bolivianos para el sector salud. ¿Para qué este dinero? ¿Para qué vamos a incrementar el presupuesto de salud? Mira, en primer lugar, para la creación y la implementación del seguro universal integrado de salud. Hoy día solamente un 40% de nuestra población cuenta más o menos con algún tipo de seguro de corto plazo. Me estoy refiriendo al seguro de salud que tiene que ver con las enfermedades o en su caso que tiene que ver con los accidentes. Estoy hablando del sistema de las cajas, la petrolera, la ferroviaria, la Caja Nacional. Te estoy hablando de seguros parciales como el seguro de las mujeres, el SUMI, o de los adultos mayores, el CESPAN. Bueno, más del 50% de nuestra población carece de este seguro. Tenemos que implementarlo. Se trata de un seguro para los gremiales, para los comerciantes minoristas, para los transportistas, para los estudiantes y para toda la población rural que no tiene ningún tipo de seguro. Pero esto, ¿cómo se lleva a cabo? Se lleva a cabo con el fortalecimiento o con la creación, en muchos casos, de las redes municipales e intermunicipales de salud. ¿Qué significan las redes? Significa la creación, la edificación y el despliegue del primer nivel de atención de salud. Hoy día tenemos puestos de salud. No tenemos verdaderos centros de salud donde uno acude cuando tiene una primera afección, cuando uno tiene una primera manifestación de alguna patología. Vamos a construir centros de salud, pero sobre todo tenemos el enorme desafío en el país de construir hospitales de segundo nivel. Mira, no hay un solo hospital de segundo nivel en todo el departamento del Beni. No existe en el departamento de Pando. Lo que vamos a hacer es construir al menos un hospital de segundo nivel en cada una de las 112 provincias que tiene nuestro país. Pero inmediatamente después hay que crear también el hospital o los hospitales de tercer nivel para las especialidades. O lo aclaro de mejor manera, Juan Carlos. Mira, la noche en que tenemos un problema en la familia, una afección estomacal, la niña, la esposa, tener posibilidades de llevarlo de inmediato ese pariente a el centro de atención de salud de primer nivel. De repente es simplemente una indigestión. Y entonces ahí terminará el problema, porque en ese lugar tendremos un médico y tendremos el equipamiento y los insumos suficientes para atenderlo. Hoy día no los tenemos. ¿Qué pasa si no había sido un problema de indigestión y es un problema de apendicitis? Segundo nivel, el hospital. Ahí le harán los análisis y le harán la cirugía. Harán la internación de 3-4 días. ¿Qué pasa si el momento de la cirugía se encuentra una tumoración maligna? Tendrá que ir al tercer nivel y en su caso al cuarto nivel, a oncología. Nada de esto tiene la población en un 60%. No hay centros de salud, no hay hospitales de segundo nivel, no hay hospitales, por supuesto, de tercer nivel. Es esta la inversión. Es allí donde vamos a destinar estos 3.000 millones de dólares, 20.000 millones de bolivianos en el tema de salud, juntamente con una verdadera carrera sanitaria, para poner en el lugar que corresponde, en el lugar de la mayor preferencia ciudadana, la profesión del médico. No con estas medidas demagógicas, 8 horas para resolver el problema de la salud, que se queden las 6 horas, pero que tengamos médicos con los instrumentos, con el salario, con el equipamiento y con la infraestructura suficiente para atender una población que hoy día, Juan Carlos, no tiene efectivamente salud. Es una inversión millonaria. ¿De dónde sacaría usted presupuesto? ¿A qué sector le quitaría un presupuesto para destinarlo a la salud? Tú sabes que nuestro presupuesto, Juan Carlos, que es un presupuesto de 150.000 millones de bolivianos al año, el 70% es gasto corriente. Bueno, es importante ese gasto corriente cuando hablamos del sueldo de los médicos, de los maestros, de los policías, pero dentro de ese 70% de gasto corriente tenemos más de 7.000 millones de dólares, 20.000 millones de bolivianos destinados a consultores.
esta burocracia que ha proliferado bajo la nomenclatura de consultores. Tenemos en esa misma partida una enorme cantidad de dinero dentro de estos 7.000 millones de dólares de gastos destinados a viáticos. Esta burocracia gubernamental viaja todo el tiempo. Y lo que es gravísimo, tenemos una enorme cantidad de dinero destinada a publicidad gubernamental. Por supuesto que vamos a disponer al menos de esos 7.000 millones. Estoy hablando de solamente 3.000 al año, porque los otros 3.000 están destinados a educación, que es otro rubro fundamental, y para seguridad ciudadana. Ahí está el dinero. No necesitamos quitarle a nadie, que no sea reducir estos gastos dispendiosos de una burocracia, Juan Carlos, que ha crecido de manera astronómica. El año 2006, este gobierno contaba al inicio con 76.000 empleados públicos. Hoy día, con motivo de las consultorías, de los supernumerarios, de la burocratización del aparato del Estado con fines partidarios, según las propias palabras del presidente, son 350.000. O sea, ha crecido 500 veces, 5 veces la cantidad de burócratas. No es que vamos a eliminar a todos, pero hay sectores burocráticos, niveles burocráticos más bien, que no tienen ninguna razón de permanecer. De ahí va a salir lo fundamental del dinero. ¿El Estado debiera ser un gran empleador? ¿Debiera ser el mayor empleador del país? Mira, lo que estamos planteando en la materia y en el rol del Estado es una alianza estratégica entre el Estado y los productores, entre los empresarios y los gobernantes. Tenemos que salir de un estatismo burocrático y corrupto, pero no podemos volver a un neoliberalismo insensible, excluyente y también finalmente corrupto. Estamos planteando una economía plural, y el rol del Estado es un rol conductor de la economía. Y el rol de los empresarios es un rol protagónico en la economía. Ambos tenemos que trabajar en inversión productiva, ambos tenemos que trabajar en políticas sociales, ambos en cadenas productivas, ambos en políticas de formación laboral. Es un rol distinto. Tenemos que salir además del carácter primario exportador de nuestra economía. Mira, producimos en un 80% materias primas. O sea, tenemos que salir de esta matriz primario exportadora, que ha sido buena para neoliberales o para populistas y estatistas. Tenemos que generar una base ancha de agregación de valor, de transformación de las materias primas, de producción de nuestros alimentos, de nuestros bienes esenciales, de nuestra vestimenta. Y para esto el Estado tiene que tener un rol activo en la economía, pero tiene que ser el Estado el gran promotor del rol protagónico de la sociedad, que es la que más tiene que invertir en los sectores no tradicionales. Señor Del Granado, explíquele al país en qué consiste su propuesta de trasladar su experiencia de barrios de verdad que usted aplicó como alcalde en La Paz para reproducirla a nivel nacional. Es otra de las 5 políticas de urgencia, Juan Carlos. A ver, barrios de verdad significa una batalla contra la precariedad de nuestras condiciones de vida en las ciudades y en el campo. En La Paz hemos desplegado un programa que hoy día se está aplicando en Centroamérica y en algunos países asiáticos. Se trata de una inversión estatal, gubernamental, municipal o departamental. En este caso vamos a hacer una inversión nacional para cambiar las condiciones de vida, para que nuestras viviendas tengan todas ellas servicios higiénicos, para que tengan baños domiciliarios, para que todas ellas tengan un entorno que haga a nuestra vivienda una vivienda segura. Vamos a invertir, por supuesto, en lo que es las vías de acceso, los riesgos que sufren nuestras viviendas, la dotación de infraestructura y de equipamiento urbano, los centros de salud, los puestos policiales, los retenes policiales, y vamos a hacer que nuestra comunidad, en cada uno de los barrios en los que vamos a llevar adelante este programa, en cada una de las comunidades, sean parte activa del propio mejoramiento de la vivienda, de la habilitación de espacios en la vivienda para fines de orden productivo, para los talleres, para la metalmecánica en su caso, para
para el incentivo de la artesanía. Es un programa de diversos componentes, pero el principal de ellos es cambiar las condiciones precarias en las que vive la gente, al tiempo que mejoramos el barrio, al tiempo además que generamos una recuperación del valor del inmueble que todos tenemos y finalmente hacemos los trámites para que el inmueble cumpla con todas las normas legales. Habilitamos, por tanto, la posibilidad no solamente de un beneficio para el barrio, sino la posibilidad de que se paguen más impuestos sin ser este el principal objetivo. Entonces es un proyecto múltiple, queridos amigos, que lo vamos a implementar con una propuesta que es la de 3.000 barrios y comunidades de verdad en todo el país durante los próximos 5 años. Bien, trabajar para erradicar el hambre, dice su programa. ¿Qué medidas concretas propone usted para lograr esta meta? Son 2 programas inmediatos, son también otra de las políticas de urgencia. El primero es el subsidio universal de lactancia. Hoy día el subsidio de lactancia solamente llega a 18 de cada 100 mujeres que dan a luz, Juan Carlos. Eso porque solamente 18 están de estas mujeres o sus esposos están en el circuito del mercado laboral formal, contratos de trabajo. El subsidio de lactancia universal es para todas las mujeres, tengan o no tengan relaciones de dependencia laboral. Es un sueldo básico, un salario básico durante 15 meses. 3 meses antes de que nazca el niño para efectos de entregarle nutrientes, vitaminas al niño gestante, o a la mujer gestante, al niño que está en gestación, y durante todo el próximo año, durante 12 meses para el crecimiento de la niña o de la criatura que ha nacido. No es en dinero, es en especie. Lo conocen las mujeres que reciben este subsidio, lo importante que es. Este subsidio viene desde el año de 1956 con el Código de Seguridad Social y el año de 1987 tuvo un buen impulso. No, hoy día lo necesitamos para todas las mujeres y esto, Juan Carlos, significa una inversión anual de no más de 250 millones de dólares, bastante más barato que el satélite que está en la Luna. No, aquí es un subsidio de lactancia para nuestras mujeres, para todas ellas, para las gremiales, para las campesinas, para las que están en la profesión independiente, absolutamente para todas las mujeres. Y el segundo programa es el almuerzo escolar, para los jóvenes, para los niños, especialmente para los niños de la primaria. Nosotros creamos el mejor desayuno escolar de Bolivia, que hoy día está replicado casi en todas las alcaldías. Bueno, esto es útil como una alimentación complementaria. No, queremos darle desde un programa nacional, en estrecha coordinación, por supuesto, con los gobiernos locales y departamentales, un almuerzo escolar diario durante 200 días hábiles del año. En primer lugar a los niños y luego a todos los jóvenes que estudian también en las escuelas secundarias, en los colegios secundarios. Con toda la dieta suficiente de una ración alimentaria suficiente, ya no complementaria del mediodía. Bien, vamos revisando otros temas, si le parece. El gobierno se ha embarcado en un programa de energía nuclear y ha anunciado la instalación de 2 plantas nucleares en La Paz. ¿Usted continuaría con este programa? ¿Qué opinión tiene al respecto? No lo vamos a continuar, por supuesto. Mira, en primer lugar, se requieren millonarias inversiones. Para un pequeño reactor del que nos está hablando el señor Evo Morales de manera grandilocuente, para un pequeño reactor requerimos por lo menos 2.000 o 3.000 millones de dólares. Cuando esto podemos destinarlo a energías alternativas. Estamos hoy día consumiendo mucho gas en las termoeléctricas, necesitamos hidroeléctricas, y no las que está construyendo Brasil en el Alto Madera, sino el proyecto hidroeléctrico, por ejemplo, de Rositas. Necesitamos proyectos hidroeléctricos en el Chaco que además supongan riego, supongan tratamiento de estos 5 o 6 meses ineluctables de sequías que tenemos los bolivianos. Mira, nuestra potencia hoy día es un poco mayor a los 1.400 megavatios. Y la demanda oscila entre 1.200 y 1.400. O sea que necesitamos potenciarnos en la generación de energía, pero no es por la vía nuclear. Desde los acontecimientos del Japón hace 2 años, todo el mundo está empezando a dejar la energía nuclear
como la energía sustitutiva de la energía o de la producción de energía por la vía termoeléctrica y hidroeléctrica. Está retornándose, pero además se están explorando campos muy importantes como la energía eólica, o sea, pero además la biomasa, la bioenergía. Mira, hay otros campos. En este momento ha habido un avance en materia energética, pero es un avance a costa de las reservas de gas. Las termoeléctricas cubren el 65%, Juan Carlos, de nuestra demanda y de nuestro consumo. No, tenemos que equilibrar la energía termoeléctrica con la energía hidroeléctrica en un primer largo momento, porque además la energía hidroeléctrica nos debe aparejar proyectos importantísimos de riego para la reactivación productiva, especialmente en el agro boliviano. Bien, estamos conversando esta mañana con Juan del Granado. Vamos a ir a una pequeña pausa y al volver conversaremos sobre la coca y de relaciones internacionales. Así decidimos, edición especial. Estamos conversando esta mañana con Juan del Granado, candidato del Movimiento Sin Miedo a la presidencia, en esta edición especial del programa Así Decidimos. Don Juan, ¿qué haría usted con el tema de la coca? ¿Propone mantener el sistema actual de erradicación con control social o tiene otra alternativa? Mira, tenemos que establecer finalmente en el país una verdadera estrategia nacional de lucha contra el narcotráfico. La única que se formuló, pero con características sobre todo de orden represivo, fue aquella contenida todavía en la Ley 1008. Los gobiernos posteriores no desplegaron ninguna otra distinta, y este gobierno tampoco. Mira, el primer paso, juntamente con otros que vienen de manera concomitante. El primer paso, tenemos que saber de qué tamaño es el problema. No lo sabemos. Hace 2 años, un informe extraoficial financiado por la Unión Europea daba cuenta de 6.000 hectáreas, las suficientes para atender la demanda legal de la Ni siquiera 12.000, sino 6.000. 6.000. Mira, esta no es una versión nuestra. Edgar Torres Peredo, dirigente cocalero del Chapare, actual hoy día asambleísta del Movimiento al Socialismo, dijo que sí, que eran 6.000. Y claro, calificó a renglón seguido que era un informe neoliberal. Bueno, mira, pasaron 2 años, se cocinó ese informe y aparecieron 14.000 toneladas el año pasado. Pero ¿qué le ha dicho el candidato presidente Evo Morales a sus candidatos a diputados? Planteen 20.000 hectáreas de cultivo legal. No, el cultivo legal no es un problema emergente de la reivindicación de determinados sectores, o no es un problema o es una cifra que venga a conveniencia de un gobierno. No, tenemos que saber exactamente cuánto de coca necesitamos los bolivianos para los usos tradicionales, para aparte de ello saber cuánto tenemos que erradicar, y no tanto ponerle fecha, sino elaborar una verdadera estrategia. El segundo punto, concomitante con el anterior, vamos a llevar adelante una rigurosa política interdictiva con motivo de los precursores, contra los químicos. Tú, Juan Carlos, has estado viendo, como todos nuestros amigos, todos los días, una especie de fábrica de ladrillos o de adobes que son pasta de cocaína que se incauta. ¿Dónde está la acetona? ¿Dónde está el ácido sulfúrico? ¿Dónde está el ácido clorhídrico? No hay incautación de precursores, y entonces sabemos desde hace mucho tiempo que no, la coca en sí misma no es cocaína. ¿Dónde están los precursores? Vamos a hacer una lucha frontal, sistemática, contra el tráfico de precursores, que es enorme y que nadie lo controla. Pero en tercer lugar, mira, te hablaba de 2 fondos, de un fondo de reposición de reservas. Hay otro fondo de $2.500 millones de reactivación productiva, especialmente en los sectores agrícolas, en el altiplano, en los yungas, también en el oriente, para que reactivemos la producción de alimentos. $2.500 millones que no los va a invertir directamente el Estado, que lo va a transferir a los pequeños, a los medianos, a los grandes productores, para que reactiven con el compromiso específico de reactivación productiva, y vamos a destinar importantes recursos al Chapare, no para una economía alternativa, sino para una economía complementaria a la producción de hoja de coca. ¿Qué es lo que vamos a hacer desde el gobierno, además de dar estos créditos de reactivación económica? Tenemos que abrir mercados para nuestros productos, para los cítricos, para el banano, para la piña. El otro día estuve en Caranavi, Juan Carlos.
No hay cítricos en Caranavi. Mira, me decían que sí, se ha instalado una planta de procesamiento de cítricos que está produciendo un juguito de manzana muy, muy agradable. ¿De dónde viene la pulpa de manzana? De Chile. O sea, estamos importando la materia prima que normalmente se producía en estos lugares. Bueno, este es el contexto, o sea, un proceso de mediano y de largo plazo de reactivación productiva, donde el Estado va a cumplir un rol importante para promover la iniciativa de nuestros productores. Una política de establecimiento preciso de la cantidad de hoja de coca que requerimos. Y sin duda, una política rigurosa, interdictiva contra las mafias narcotraficantes, especialmente aquellas que comercializan las sustancias químicas, los precursores, van a constituir los pasos fundamentales de una renovada visión estratégica de lucha contra el narcotráfico. Bien, brevemente hablemos de relaciones internacionales. ¿Qué países deben merecer la atención prioritaria de las relaciones internacionales de Bolivia? ¿Con qué países usted trabajaría más por el interés del país? Con todos aquellos, absolutamente con todos. Citemos los países, por favor. Con todos aquellos que les signifiquen un beneficio a los intereses bolivianos y a los intereses de nuestra población. Por supuesto que vamos a profundizar, vamos a estar presentes en todas las relaciones y en todos los acuerdos que hacen al continente latinoamericano, que hacen al continente americano. Vamos a tener relaciones donde el interés nacional, no la ideología de un país o de otro, va a ser el que determine nuestra relación. Va a ser el interés de tener mercados para nuestros productos, inversiones para la reactivación productiva nuestra, tecnología. Bueno, sin duda estos van a ser los elementos. Con Chile, por ejemplo, don Juan. Sí, por supuesto. ¿Qué propone con Chile? Mira, ¿cómo llevar adelante la relación? Vamos a continuar, por supuesto, con una demanda, con un trámite ante la Haya, que tiene características estatales, que no es problema de un gobierno. Así lo hemos apoyado y lo vamos a seguir apoyando. Pero no descartamos de ninguna manera que mientras se tramite eso, tengamos una relación de diálogo sobre los otros puntos para recuperar lo que este gobierno ha hecho bien. Son 13 puntos los que se fijó con la señora Bachelet. Bueno, está el tema del tema marítimo como el punto central. Podemos no solamente mantener nuestra demanda en la Haya, sino podemos dialogar sobre este tema. Venezuela, por ejemplo, ¿cómo trataría usted a Venezuela en las relaciones? Mira, como al resto de los países. Sí, mayor prioridad que lo hace este gobierno. No, es que no vamos a priorizar a partir de una visión ideológica. Nuestro gobierno va a tener una característica de ser un gobierno democrático, un gobierno progresista, un gobierno de izquierda democrática, pero no tenemos ninguna razón para no tener relaciones con el gobierno de Colombia, que tiene una visión más conservadora, o con el gobierno del Paraguay, o con Estados Unidos. Por supuesto que sí, bajo las condiciones que yo creo que en el primer momento de este gobierno se las estableció de manera adecuada. Se les paró el coche a los norteamericanos. ¿Tendríamos buenas relaciones como país con Irán? No sé si nos interesa. ¿Qué interés tenemos en Irán? ¿Qué interés boliviano tenemos para desplegar en favor de nuestros ciudadanos con esta relación? Si hubiera alguno, por supuesto. Si no lo hay ninguno, si no hay ningún interés, no tenemos ningún interés en mantener relaciones que no le van a reportar un beneficio concreto a nuestra población. Bien, casi en el cierre de esta entrevista, don Juan del Granado, quisiera pedirle, usted es un hombre que viene de la izquierda y por tanto conoce esta palabra, una autocrítica. Lo bueno y lo malo, lo mejor y lo que no se hizo tan bien durante la campaña electoral. ¿Cómo evaluaría usted este proceso del movimiento Sin Miedo? Mira, ha sido una campaña muy intensa. Yo creo que lo malo ha sido estar permanentemente en la mira de un ataque gubernamental o paragubernamental implacable. Mira, finalmente, el MAS, luego de una serie de acciones en contra nuestro, decidió comprarse dirigentes, decidió comprarse candidatos. Esto lo supimos cuando varios dirigentes nuestros acá en Santa Cruz, Francisco Santa Cruz, Julio López, denunciaron que el MAS les había ofrecido dinero, puestos, candidaturas para que públicamente se pasaran al partido de gobierno. ¿Los que se fueron por dinero del...? Mira, cuando estos compañeros fueron objeto de ofrecimiento y estos compañeros, con la consistencia que los caracteriza, rechazaron estos ofrecimientos, entonces supimos por qué se fueron otros compañeros. Entonces, mira, esto fue lo negativo. Hemos sido objeto, te decía, de una acción estatal directa, pero además paraestatal.
Lamentablemente, nuestro Tribunal Supremo Electoral es un órgano paraestatal, absolutamente parcializado a favor del movimiento al socialismo y en contra del movimiento Sin Miedo. Nos retiraron 2 spots, uno por instrucciones de Palacio de Gobierno con prueba falsificada y el otro, ya en el colmo, por instrucciones de Choncho Coro, donde, claro, mostrábamos imágenes de un juicio histórico donde a mí como abogado me correspondió jugar un papel importante y resulta que eso, según el Tribunal Electoral, a pedido de el señor García Mesa, fue retirado de circulación. Estos han sido los elementos negativos, Juan Carlos, que además, claro, nos han distraído un poquito. Hemos tenido que combatir o pelear con el árbitro. Mira, no queremos, no quisiéramos, no hubiéramos querido pelearnos con el árbitro. Pero ¿qué pasa cuando el árbitro cabecea y te mete gol en un partido de fútbol? Claro, tienes que por lo menos impugnarlo. Y este ha sido un elemento, yo creo, negativo que en algún momento nos ha quitado tiempo, espacio, para lo que era lo fundamental, para lo que es lo fundamental, lo que hoy día hemos conversado contigo, las propuestas. Don Juan del Granado, en el final de esta entrevista quisiera pedirle, por favor, que usted se dirija al país, como le hemos pedido a todos nuestros invitados, que le hable durante 3 minutos al país, a la cámara que tiene al frente, por favor. Gracias, muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, estamos en los días, en las horas finales. Miren, el movimiento Sin Miedo le está diciendo con mucha claridad, con mucha fuerza, pero también con mucho optimismo a ustedes, que no hay ninguna razón este próximo 12 de octubre para que nos quedemos con el gobierno de Evo Morales que está estancado, pero tampoco ninguna razón para volver a los gobiernos del pasado. Tenemos que ir adelante y para esto les pedimos que tomen en cuenta al menos 4 razones por las cuales ustedes podrían votar por esta candidatura, por el movimiento Sin Miedo. La primera: estamos hartos de abusos, estamos cansados de autoritarismo, estamos cansados de persecución política. Bueno, el movimiento Sin Miedo tiene una larga tradición democrática. Somos garantía de un gobierno que va a restablecer plenamente la libertad, el pluralismo, la honestidad en la función pública. En segundo lugar, sabemos gobernar. Hace 14 años que venimos gobernando la ciudad de La Paz, que ayer ha sido catalogada como una de las 14 ciudades maravillas del mundo. Es que sabemos gobernar sin robar. Hemos gobernado con la comunidad, hemos hecho los barrios de verdad, hemos manejado poquísimo dinero y hemos hecho grandes transformaciones. Sabemos gobernar sin derrochar, sabemos gobernar sin discriminar. En tercer lugar, tenemos un programa de gobierno. Ojalá ustedes hayan captado a partir de estas inteligentes preguntas de Juan Carlos que hay una visión nuestra, no labrada hace 2 semanas con motivo de la campaña o hace 2 meses. Son 15 años de construcción partidaria, 15 años en los que le hemos ido encontrando respuesta a cada una de las necesidades más importantes de nuestra comunidad. Tenemos un programa de gobierno, no somos improvisados. Y finalmente, pero no en último lugar, tenemos un binomio que representa al país. La tenemos a Adriana Gil Moreno, una mujer joven de 32 años, 31 creo, que representa a la juventud, a la rebeldía, a la alegría, y estamos nosotros, los viejos luchadores, con la experiencia de varios años, de casi 4 décadas. Tenemos a la mujer, tenemos al oriente, tenemos la unidad del país expresada en Adriana Gil, que representa a la mujer y al oriente, y nosotros que representamos a los varones y al occidente. Estamos en condiciones de unir al conjunto del país. Estas 4 razones, amigos y amigas, medítenlas estos días, y ojalá este próximo 12 de octubre le digamos: de ninguna forma nos quedamos hoy día con el estancamiento de Evo Morales, pero tampoco de ninguna otra forma volvemos a los gobiernos del pasado. Vamos a ir adelante. Santa Cruz, Bolivia, toda nuestra comunidad puede ir adelante y sin miedo. Y en esta tercera entrega del ciclo especial de Así Decidimos, hemos conversado esta mañana con Juan del Granado, candidato presidencial del Movimiento Sin Miedo. Don Juan, muchas gracias por su presencia esta mañana con nosotros. Gracias. Y a la gente que nos ha acompañado por seguirnos. Esta noche, una nueva entrega de Así Decidimos. Buenos días.